other issues. So this is a very good news. Te estaba explicando que tienen ahora una instancia de coordinación y que era una muy buena noticia porque eso ayuda. Perfecto. Hopefully, we can give you some advice and stuff that's worked for us that may be able to work for you to But can you hold for a second, because can you hold for a couple of minutes? We are waiting for other fellows to join. No worries. Le dije que esperara un par de minutitos para que mientras llegan otros compañeros, ¿no? ¿Hay que esperar a alguien? Así es, sí. Carlos, vamos a ser igual bien estrictos para respetar, por supuesto, el tiempo de Greg y el de todos. Vamos a dar 5 minutos más. A las 19:08 vamos a partir. Greg, so we are going to be waiting for about 5 minutes because some people are behind and late. Is that okay with you? That's fine. No, I'll just go to the other room and get something out of my bag, and I'll come back. That's fine with me. Very good. Dice que va a ir a buscar algo mientras tanto, algún copete será. No, en la mañana, muy temprano. Have a beer. Have a beer, eso. Have a beer. No, es muy temprano, imagínate. Bueno, quién sabe. Early. Yeah. Vamos a saber nosotros las costumbres de otros países. Yo voy a ir a buscar un audífono porque Greg habla un inglés endiablado. Diferente, sí, me di cuenta un poco acá. Con un acento muy fuerte. Claudio dice, me di cuenta, esto es... No, pero muy rápido. Buena campeón. No, Carlos es el profesional ahí, no, pero en verdad, claro, es un poco veloz. Si se le pasa una o dos frases, una o dos palabras, ahí yo no puedo armar la frase, así que... Vamos a tener un alcalde bilingüe, compañero Jorge Arroyo. Sí. ¿Quién va a ser ese? ¿Quién va a ser alcalde de dónde? Claudio Villera. Acá para Vallenar, para la región de Atacama. Buena. No ando buscando trabajo, pero puedo ofrecer buena asesoría internacional. No, fantástico, ahí ya está totalmente considerado, compañero Carlos. Eso. No, el mundo globalizado así lo demanda, así que... Claudito. ¿Escuchando? En todo caso, todos esos trámites tienen que hablarlo con el asesor primero, ahí después... Con el jefe de campaña. Con el jefe de campaña, correcto. Claro, empezamos jefe de campaña, después asesor. Bueno, asesor 3, porque el primero es Hugo y Carlos el segundo. No. El compa Huguito yo voy a ser concejal para objetarle todos los proyectos. El compa Hugo dice que no le gusta ser administrador, así que obligado ahí a asumir yo, pues, Yeah. No, el compa Hugo ya estaba diputado, pues ya tiene que saltar a las ligas mayores. Uno que es calchilla tiene que partir por la base. Oiga, presidente. Bueno, recordándolo, hace 10 años atrás estuvimos ahí en plena Pampa. Así es. Claro. Viene entrando Moisés y Gabriel. Viene entrando Moisés y Gabriel. A ver, permítame. Moisés y Gabriel, ahí me cercioran, por favor, me confirman si tienen audio. Compañero Moisés, compañero Gabriel. Ahí, compañero Gabriel está silenciado. Me falta la CTC, me falta la FTC, veo a compañero de FESUMIN, veo a Gustavo de la Federación Minera. Sí, compa Hugo, ¿quién es Pizarro? ¿Quién es Ri Pizarro? ¿Ubica algún Ri Pizarro? ¿Ri será Ricardo? Para que no vaya a ser algún bot como los que se metieron ahí en la reunión con la Alejandra Matu. Hombre, pero bueno. Eso revela la desesperación de la derecha dura, vos, compañeros. Nada más, sí. Esos bots son viejos, no sé, viejos informáticos que le pegan al tema para ser capaces de boicotear una reunión. Bueno, lo vamos a admitir, si se porta mal, lo pateamos, le hacemos un kick out. ¿Puede ser de alguna de las confederaciones, de las otras federaciones, compañero? Ahí está Moisés. Claudito.
Moisés está transmitiendo del espacio. No, Moisés se convirtió, mira, está digno de la NASA, espectacular, mire, con un fondo espacial. Madre, ¿Está sin audio, Moisés? está silenciado, compañero Moisés, active su micrófono. Hola, Gabriel. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Un gusto saludarlos a todos y espero que estén bien junto a su familia, los Gracias. compañeros de trabajo de cada departamento. ¿Ya? Un abrazo a la distancia. Gracias, Vale. gracias, compañero Gabriel. Gracias, Me Gabriel. gustó su look, ahí se unió al club de los barba ahí como el compañero Fidel Castro, no, excelente. Ahí esperando que quede más fuera. Estamos preparando para la Navidad. Así veo. No, hay que prepararse para octubre. Para el 25. El 25. Así es, compañero Torres, así es. Oigan, son las 19:09, compañero presidente Hugo Páez, yo soy un mero moderador. Usted decide nuevamente por el Empecemos al tiempo muy temprano para el compañero de Australia que está Veré, haciendo bajo. nosotros. Ok, compañero. A ver, una pequeña instrucción, llamémoslo así, para que establezcamos el orden antes de partir. Vamos a, por supuesto, ahí, compañero Carlos, está ahí haciendo la tremenda labor ahí de intérprete. Vamos a dar un tiempo de que son 4 minutos, confirma ahí, compañero presidente. Y en la ronda, ¿cuántas preguntas vamos a hacer en general? ¿Unas 8? Puede la intervención de lo que nos pueda compartir el compañero del vaso. Perfecto. No se olviden lo del micrófono, porque hay un ruido ambiental por ahí bastante. Exacto. Le solicitamos ahora apenas comienza la reunión, todos por favor silenciar sus micrófonos y a medida ya cuando partan las preguntas nos vamos quitando el silencio, por favor, compañeros. Ayer estuvimos acordándonos de ustedes con los compañeros de Argentina, de la CTA, del sector de energía y la industrial. Tuvimos un diálogo sobre la situación chilena con ellos y con facilitado por Jorge García. Así que estaban muy contentos que ustedes tengan esta instancia de coordinación minera. Ayer estuvimos en eso, con ellos. Perfecto, qué bueno ahí, buenas noticias, compañero Carlos. Y Jorge estaba muy contento, él estaba más contento y bueno, se acordaba de todos ustedes, bueno, de la mayoría por lo menos, de Moisés, de compañero Páez. De otros que no están, no habló muy bien, pero bueno, después yo les digo. No, todo bien, todo el mundo contento con esos avances que ustedes tienen. Ya pues, estimados, dejo ahí entonces a nuestro compañero presidente ahí para que dé unas palabras de comienzo, ¿no? De el puntapié para esto y posteriormente seguimos con Carlos y Greg. Gracias, compañero Claudio. Yo en primer lugar quiero, antes de entrar de lleno, saludar a los compañeros de FESUMIN, de la Federación Minera, esperar de que se agregue la Federación de Trabajadores de Codelco, la Confederación de Trabajadores de Contratistas de Codelco, la FESAN, que también nos falta, la Federación de Antofagasta Mineral, y somos la parte de la coordinadora de la minería y dentro de lo que nos hemos planteado es poder compartir visiones desde otras partes del mundo, cómo están enfrentando los compañeros relacionados con nuestra rama productiva, que es la minería, el tema de la pandemia. Ya estuvimos con los compañeros de Canadá y obviamente nuestra misión desde la Confederación Minera por el estrecho contacto que tenemos también con los compañeros de Australia. Así que yo agradezco a Gren Basso, que está madrugando, 7 de la mañana para Australia, 19 horas para nosotros Chile. Y en el fondo lo que queremos es que
el compañero de la minería australiana nos entregue su visión o lo entregue su experiencia de cómo ellos han enfrentado el tema de pandemia en Australia, entendiendo que acá en Chile a nosotros nos ha costado una enormidad, ¿cierto?, de poder establecer alianzas, en este caso con el gobierno de turno o con los ministerios de turno, llámese Ministerio de Minería, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, ¿cierto?, para proteger la vida y salud de los trabajadores. Hemos tenido trabajadores ya fallecidos, que superan los 14 trabajadores fallecidos producto del COVID. Tenemos un alto contagio de trabajadores en la minería, y hablo de la minería, de la gran minería, de la pequeña minería, de la mediana minería, de la minería artesanal, de la minería metálica y no metálica, ¿cierto?, de la cual estamos nosotros representando en esta coordinadora de la minería. ¿Sí? Bueno, yo agradezco una vez más a Carlos Torres, que es el que nos ayuda a hacer las gestiones, primeramente con los compañeros de Canadá y ahora con el compañero de Australia, entendiendo que ya vamos a cumplir un año que tuvimos la experiencia, la visión de Australia con respecto a la automatización y la robotización, ¿cierto?, en la minería australiana, en el seminario que desarrollamos hace un año atrás en Santiago de Chile, en el ex Congreso Nacional. Así que yo agradezco la participación. Qué bueno ver a Esteban, ¿cierto?, dirigente de uno de los sindicatos del Lumina Cooper, que también comparta con nosotros y también recoja la experiencia del compañero de Australia. Gracias, compañero Claudio. Dejo la palabra a Carlos ahí para empezar este conversatorio. Okay, Greg, they want to thank you for sharing your time in this occasion. They also mentioned that it's going to be a year since you were here as well in the conference on mining new technologies, and they were very happy to share with you and to learn from your experience. And they also want to say that they have having a lot of difficulties here to deal with the virus because the government has been distant from workers' organizations. The ministries have been distant. So it's been very difficult for them to build alliances with other sectors to confront this issue. There are more than 14 already workers that die dead out of the coronavirus just in the mining sector. And there are by now probably around 4,000 people infected with the virus. And the companies don't really want to negotiate too much about it. And here in this meeting, they are representative of different unions that are sharing this body, this coordinating body to be able to confront not only the virus situation or the pandemic, but also other aspects. So they're very happy that they can share with you. Firstly, thank you all. And from behalf of the CFMEU, pass on our condolences and respect to your families and your loved ones in Chile. Also, I did appreciate my time. I learned a bit as well when I came over for the conference last year. So hopefully I can repay that with some respect. I can pay some stuff back to you and give you some tools that have worked with us in the industry over here. So I'll let you talk that one through, Carlos. Okay. Es bueno que en representación de la SFMU quiere presentar también las condolencias por los mineros muertos, que para ellos es un impacto muy grande que los trabajadores mueran producto de esta pandemia o de cualquier otra enfermedad. Aprecian mucho la experiencia que vivieron en la conferencia sobre nuevas tecnologías, ¿no?, en la robótica, en la minería el año pasado, y que están aquí disponibles para compartir algunas de las herramientas, los instrumentos que ellos utilizan para confrontar la situación actual.
Australia has probably been lucky because we're an isolated island, continent. But in saying that, we also had problems with our, we've got a good working relationship with the state governments. The federal government has sort of been lacking. But in Western Australia, we've been lucky. And some of the states are doing things differently. Western Australia have locked borders along with a couple of other states, and I'll give you some figures in a minute that will explain the importance of having locked borders. Okay. Dice que bueno, que ellos tienen la suerte que Australia es una isla y por ende pueden controlar la pandemia de mejor manera, porque además tienen un sindicalismo fuerte, tienen buenos acuerdos sobre el respeto a los derechos humanos con los gobiernos, y hasta ahora han podido enfrentar esta situación utilizando diferentes herramientas, trabajando de una manera distinta a lo que lo habían hecho anteriormente, que va a presentar ahora unas cifras de los hechos. Yes. So overall, Australia has had 19,444 cases. How many? And 19,444. Okay. Out of that, we've had 247 deaths throughout our whole Australia. 240 deaths. Okay. Yeah. So there's two states that haven't got locked borders. So the two states are Victoria. Mm-hmm. So in Victoria, with no locked borders, so anyone from the other states can flow in and out them. Mm-hmm. They've had 13,035 of the cases, mm-hmm. and 162 deaths. New South Wales are the other one without a locked border. They've had 3,820 cases and 50 deaths. How many deaths? I'm sorry. 50. 50 only. Okay. Okay. Let me translate. Yep, you explain that, and then I'll explain the ones with no borders. Es entonces que ellos, aparte de tener la isla confinada, también tienen algún tipo de confinamiento interno. Pero hay dos ciudades que son las más grandes, que es Victoria, donde la gente puede ir y venir sin mayores obstáculos, pero manteniendo... This in and out in Victoria, Greg, people need to use mask and protection and distance and all that. They do now, but you can still just go through. It's changed lately. It's changed this week, but you have up until now you've been able to go in and out. You wear a mask and stuff, but there's mask no, and distance, keeping social distance. Social distancing, yeah. So if we go to the states that have got hard borders, where there's only limited amount of travel, you have to have a permit, and when you come in, you have to isolate for 14 days. Entonces ahí han podido utilizar, bueno, como acá, con mascarillas, manteniendo la distancia física, y ahí hay de los 19.000 casos, okay, let me finish, please. De los 19.000 casos que hay en total, donde Victoria, la ciudad más grande, y después en Wales, donde hay 50, porque son las ciudades que están abiertas al resto del país. How many million of people are in Australia? 19 and a half, 19 about 20, million. About 20. Es una población de 20, Australia es una población de 20 millones de habitantes. Para comparar, ¿no? Yes. So where you move to the states that have got the hard borders, so Queensland, they have 1,088 cases, so 1,088 cases, with 6 deaths. Mm-hmm. Western Australia, which is my state, we've had 670 cases, okay, with 9 deaths. Mm-hmm. The majority of the deaths in Western Australia came from a cruise ship, and also a livestock carrier. Okay. And South Australia. Okay. Yeah, they've only had 456 cases with 4 deaths. Okay. Very good. Y en otros estados que han tenido un nivel de confinamiento limitado, que es el estado en el sector oeste de Australia, tenía 176 contagios y 9 personas muertas. Y en el lado sur de Australia, 426 contagios y solamente 4 muertos. Pero que la mayor parte de los contagios y los muertos eran de unos cruceros que estaban en la región.
sea, todo el resto, el control que ha habido sobre la pandemia más o menos exigido. Yes. So when the virus first started, people were unsure what to do, as everyone else is. They were just thinking. But in Western Australia, we also, not only did we lock our borders, which are still locked now, or hard borders, we also had our regions. So we've got the Southwest, we've got the Midwest, and we've got the Pilbara. Those regions were also locked down, and you couldn't get in and out unless you had a special exemption to do so. Okay. Dice, bueno, que al principio, como todos lugares, no sabían cómo enfrentar esto y que estaba un poco desordenada la cosa, pero en cuanto se percataron de lo grave de la situación, empezaron a generar entonces los controles sanitarios, compartimentando estados y provincias de acuerdo a la exposición que podían tener al virus, ya sea por la llegada de vuelos extranjeros, por los cruceros. Entonces eso les fue permitiendo a ellos establecer un control y un aislamiento más rígido. So in the Pilbara, where our iron ore mines are in Western Australia, there's a heavy reliance on FIFO, which is fly in, fly out workforce from the other states. Okay. So what the companies then do, because we were putting people at risk, so those people that were FIFO from other states were asked by the companies to volunteer to relocate to WA for a period of time. So far the workers have been here for about 5 months now without seeing their families. We're trying to work through a way now to get them to go home and see their families, and then come back to WA, isolate, and then go back to the site. Isolate for 2 weeks, 10 days or something? Yeah, 14 days, yes. 14 days, okay. 14 days. Y dice que en el área donde él está, que es cerca de Perth, porque hay mucha concentración minera, supongamos, como en el norte de Chile, y todos los vuelos, la mayoría de los vuelos estaban relacionados con la minería. Ellos controlaron de que solamente la gente se quedara ahí a trabajar, y los que no podían quedarse se mantuvieran distantes en sus regiones y pagados y con el apoyo del sindicato. Se mantuvieron la cuarentena, pero mantuvieron la producción al mismo tiempo y con la gente en esa área, sin que salieran de la ciudad, que era una suerte de acuartelados, como podríamos decir en otros tiempos. Yes. So when the FIFOs are, we also changed rosters. So they went to a 2-week on, 2-week off roster, so that fills your 14 days. All the different rosters that worked in the Pilbara all reverted to this 14 days on, 14 shifts on, 14 shifts off. Okay. When they, I'll let you explain that one. Okay. So the shift, the working shift were how many days? 14 days or 14 shifts. So they do either 7 days, 7 nights, or 14 days, or whatever. 7 by 7. 7 by 7. 7 by 7, and then 14 off, yeah. Yeah. Entonces ellos pudieron ahí también rotar los turnos, mover los turnos de acuerdo a cómo controlaban el virus, y en algunos casos mantuvieron los turnos de 7x7 o 7x4, y los trabajadores que tuvieron que volver de afuera tuvieron que mantener un tiempo de cuarentena, los que estaban de fuera de la región, para poder integrarse al trabajo. So on their 14 days off, there are most of the FIFO, interstate FIFOs returned to Perth, where the company pay for accommodation for them, and they get an allowance of money per day for living expenses. The ones in Perth or outside the region? Yeah, everyone that's relocated from interstate, have allowance on their days off, but the allowance covers their accommodation and meals and any transport costs. Yeah. Y para los trabajadores que tuvieron que mantenerse en la región de Perth, desde la región donde ellos, supongamos a Calama o Antofagasta, la compañía pagaba el hospedaje donde se quedaban, y también por día, ¿no? Les daban una dieta diaria, pero todo a cargo de la compañía. Yes. When they're ready to fly, so when they're 14 days rest and relaxation is just about 2 days before, 48 hours, they've got to do a nasal COVID test, before, and they have to get a clear test on that before they're allowed to fly to site. Okay.
Y en el caso de los trabajadores que estaban fuera de la región y que se tenían que integrar, vivieron la cuarentena en el área de donde se ubica la mina, y 2 días antes que venciera la cuarentena, todo esto pagado por la compañía, le hacían todos los exámenes y chequeos para verificar que estaban en condiciones aptas para volver a trabajar. So when they make it to the region for the mining for their jobs, they stay in camps that are structured so that they rotate. They're all kept in different blocks, so they're not mingling with anyone else. Mm-hmm. And they sort of, the people that are working together stay together, and then they serve meals in a different area. Okay. Yeah, very good. Entonces dice que además mantenían a los trabajadores como en bloques, ¿no? Los que trabajaban juntos después salían a dormir a estos lugares donde pernoctaban, y también estaban en los mismos lugares. No había cruce con trabajadores de otras secciones, ni podían hacerlo con otros cuando estaban fuera del lugar, manteniendo, aunque estaban en bloques de edificios cercanos, manteniendo cafetería o lugares para almorzar y para descansar, distanciados entre un grupo y otro. Todo pagado por la compañía. Once they're on site, they're tested every 2 days. It's either with a pinprick, so like a finger prick, they get a blood sample, and they're testing for antibodies, or every second test they do is the nasal COVID thing. Anyone that shows any signs, whether they've got a cough or a fever or sneezing, isolated immediately in another part of the camp, and they get tested, and then if they're right, they come back to work. Oh, very good. Entonces, que cada 2 días, cuando ya estaban trabajando, cada 2 días le hacían chequeo y exámenes generales, desde físico, desde las mucosas, de la nariz, y que si tú tenías cualquier síntoma, que puede ser un resfrío simple, o tosías o estornudabas mucho, te separaban del lugar y te colocaban en un lugar de aislamiento donde tenías todos los chequeos para verificar si tenías coronavirus o era solamente un simple resfriado. So the WA government has mandated through the Mines Department, which is the government body that oversees the mines, they mandate that the companies have to have a COVID plan. Part of that COVID plan is they have a COVID manager that they put a plan up. So all this stuff that we're talking about now sits under this plan at each site, and it gets audited by the Mines Department every fortnight. Every 2 weeks it gets audited, so they come on site to make sure that they're doing what their plan says. Oh, the mining department, huh? Which is like a ministry, yeah, it's like the Ministry of Mines, Yeah. Dice que todo esto se hacía bajo la supervisión del Departamento de Minería, que es como el Ministerio de Minería, y ellos supervisaban esta situación, que todo estuviese en regla, los dormitorios, lugares de trabajo, los lugares de alimentación. Cada 2 semanas estaban supervisando esta situación, y en algunos casos donde había alguna sospecha era más a menudo. So when they're on site, so there's it's mandatory face masks and sanitary products. There's been every week, or depending on the area, at least every week, there's deep cleaning, so steam cleaning of all surfaces, like in the crib rooms, in the mine facilities, like in the offices, and also in the machines. So they've got to do that. Also, some of the mine sites have set up the heat sensors, so you walk through the gate and it tells you what your temperature is. Anyone that has an elevated temperature is taken aside and sent for isolation. Okay. Habían también unos sensores para la fiebre. Cada vez que tú entrabas a trabajar, había sensores para la fiebre. Si tú tenías la fiebre levemente superior a la media, también te aislaban hasta evaluar la situación. Y cada 2 días se sanitizaban todos los lugares de trabajo, vestuarios, se trabajaba con mascarillas, con guantes. Había una preocupación especial por la sanitización de todos los lugares de funcionamiento de los trabajadores. Yes. Right. One of the big things we found, especially with the FIFO workforce, is
the increase in stress and mental health issues with people being Okay. isolated from their families. Okay. So, Yeah. so what we've done there is the companies have improved their communication skills so they can communicate with their families. As far as Uh-huh. they've got better Wi-Fi. They've upgraded also in the rooms. They've upgraded their televisions and everything like that, the channels and that they can get, so that they've got. And we're also trying. Some of the companies have also at the company's expense flown the employees' families over to Perth. They stay in Perth while they've relocated for a couple of months. They've brought their families over to Perth, so when they have their time off, they come back and spend it with their families in Perth. Okay, very good. And the families also will go. They will be checked out, on everything. So when they fly the families over, the employee returns to work for his 14 days. While he's on his 14 days, the company fly the family in. Yeah. They do their 14 days isolation while he's on site, and then they come back, and then they're right as long as they stay there, and they don't have to do another isolation. Very good. Entonces, mire, la cosa ahí, en términos de la situación de la salud mental, ellos tenían todas las facilidades los trabajadores para mantenerse en contacto por Wi-Fi con las familias, una comunicación permanente, vía Zoom o cualquier otra tecnología. Tenían, bueno, entretención, televisores, y a medida que iba pasando el tiempo, para ir relajando la situación, también las familias podían ir al lugar del trabajo de los trabajadores cuando tenían sus días libres. Y también ahí todo a cuenta de la compañía, pagando los viajes y haciendo todos los chequeos y las correspondientes por la salud de la familia y los trabajadores, pero para que a la vez pudiesen estar juntos y relajar un poco la tensión por la ausencia familiar. Yes. So we've been negotiating with the companies to allow the interstate FIFOs to return to their home state to see their families. Part of that negotiations we've got, so the company's happy to fly them over. We've got, the mines department have mandated that when those employees come back, they still have to isolate for 14 days, but the 14 days is paid by the company. Yeah. What we're finding is some of the companies are trying to force workers to use their annual leave to cover that time, so we're fighting to make sure that they use the 14 days that's given to them by the mines department. Okay. Algunos casos, algunas compañías mineras trataron de forzar a los trabajadores que utilizaran su tiempo de vacación o días libres para cubrir los días que estaban en cuarentena. Pero el sindicato colocó presión sobre las compañías y el gobierno para que esto no fuese así, y la compañía tuviese que asumir los costos que esto implicaba. Todo eso fue negociado por el sindicato. It's the union that negotiated all that with the companies, eh? The union. Yes, yep. Todo esto fue negociado por el sindicato. Did the government intervene in that negotiation, or it was just... The government was the intermediary, so they came and said what we want, and then they went to the companies. Okay. Y el gobierno jugó un rol de intermediario y de facilitador de estas negociaciones entre el sindicato y compañía. I'll go to our wish list items now. One of the issues we have in Australia is the amount of labour hire and casual workforce. So we've got about 60% of Australia. There's only about 40% of the jobs are now currently full-time, permanent jobs. So the problem we have with labour hire and casuals, they don't have any annual leave or sick leave. So what we're seeing around Australia is that people are going to work because they can't afford not to. So what we're now trying to do is get the government to legislate for paid pandemic leave. Other unions so far have been able to access or been granted it paid pandemic leave when they're for hospital workers and aged care homes and that sort of stuff. That's one of our lists. We want the whole of Australia to be granted paid pandemic leave. And that was equivalent of a minimum wage. Was equivalent? Oh no, that's just like your salary rate. So it's like the
It's like the sick leave that you would get. What's your equivalent of the sick leave? Yeah. Oh, yeah, it's equivalent of sick leave, yeah. Okay. Dice que una de las cuestiones que me enfrentan allá también es la situación de la subcontratación, que hay un 60% de trabajadores permanentes y 40 subcontratados, y que entonces las compañías trataron de forzar en algunos casos a que la gente utilizara todos los días y los privilegios o los derechos que tienen de días de ausencia para conmutarlos por días de ausencia para las cuarentenas, pero que llegaron a una negociación y se estableció allá un salario de la pandemia, es decir, que el mismo trabajo, el mismo salario para cualquier trabajador que se tenía que ausentar por diversas razones del trabajo, sean trabajadores del hospital, de la guardería infantil, profesores, tenían el salario asegurado como al mismo nivel de lo que es el salario por ausentarse por razones médicas. And what percentage of the salary is the sick leave wage? Yeah. It's usually at your full salary rate, so it's a full salary. Yeah, it's a full salary. Y es o el salario completo o aproximado al salario total. Es decir, no hay una pérdida sustancial en esos casos. Yes. So the federal government, for the people outside of our industry, that like the people that work in cafes and baristas and that sort of stuff, they have a lot of these businesses have shut down. So the government have mandated and made a thing called a fund where they get paid $1,500 per fortnight. It's called JobKeeper. The companies pay their workers. The companies pay their workers. The government refund them the money on a monthly basis. They've done that to try and keep these casual jobs going and these jobs in where they've been forced to shut down because of the spread of the virus through community contact. So this is mainly we're talking about Victoria and New South Wales here, where they haven't had the hard border, but they've got huge issues with community spread. Okay, that was for all any kind of company, any kind of any kind of job losses. Anything that was forced to shut down due to the virus through restrictions that the government have put on. Okay. Y en el caso de las compañías que tuvieran que cerrar por las razones que fuese, dada la pandemia, en las ciudades más grandes donde había mayor contagio y mayores muertes, las compañías seguían pagando los salarios completos cuando los trabajadores se tenían que ir a cuarentena, y las compañías pagaban y después el gobierno les pagaba de vuelta todo lo que habían tenido que pagar. Entonces había ahí un proceso de contabilidad en el cual el gobierno se responsabilizaba por mantener las compañías activas y a los trabajadores pagados. The thing that I'm working with the government now on is we're trying to establish a travel hub, so a flight hub between Queensland, Northern Territory, South Australia, and Western Australia. They are the three mining states that have got no community spread. Mm-hmm. So we're working on some controls. So the controls that we've put in place so far that we've agreed on is they have to test for 48, do a nasal COVID test 48 hours before they leave their state. So if they flew back to Queensland, 48 hours before they fly back to WA, they would have to do a nasal test. That would have to come back as negative test before they could fly. Okay. When they come to Perth, they do another test when they're in Perth. Mm-hmm. As soon as they land at the airport, they stay in Perth for 2 days, depending on if it's a clear result, then they're allowed to return to site to go back to work. So that allows them workers then not to have to do the 14 days isolation. If one of those tests is positive, they'll have to do their 14 days isolation. Okay. So it's just the way we're trying to get our employees or our members to see their families. Now that is the way that now is where you are. This is at present. Yeah, that's what we're negotiating. It's not agreed yet, but we're working on it. Okay.
Entonces dice que ahora, como están también relajando las medidas, lo que están negociando con el gobierno y con las compañías es de que los trabajadores puedan, se le hagan todos los chequeos nasales y que haya una seguridad completa de que no tienen el contagio. Y entonces están 2 días antes de salir a sus casas, los que viven fuera de las regiones mineras, y llegan a su lugar de destino, donde están sus familias, y también les vuelven a hacer un chequeo completo para evaluar su salud, y tienen que estar 2 días en cuarentena, solamente 2. 2 a la salida y 2 a la llegada para evitar los 14 días. Y todo con un chequeo absoluto, bien detallado, y todo esto cubierto ya combinadamente por el Estado y por las compañías, porque están buscando la forma de llegar a cierta a normalidad, pero con un control férreo de la salud de los trabajadores. Yes. So the companies and the government have realised how this virus has put them at risk with having their workers travelling from interstate. So the companies and the government are now offering incentives for employees to relocate to the mining. So if they're from Queensland, if they're working in WA, for example, the companies and the government state government are putting in incentives for those people to relocate with their families permanently to those states. Okay, in the mining areas, in the areas mining where areas. you're working, yeah. Yeah, exactly right. So if you're in Queensland and your job's in WA, they're giving you incentives to relocate to WA. And is the union in favor of that? Is the union agree with that? We're sort of in favour. Like, it's a person's choice where they live, but our preference is that they move to the states that they're in. But but we've got to understand that people have got families in Queensland or something. So it's not only their immediate family; it's their mothers and fathers. So that has to be taken into account too. And we support both sides of that. It's extended family as well, but they don't fly in. The incentive doesn't include the extended family. No, it's only the immediate family. The immediate family only. Okay. Yeah. Dice que en el presente también el gobierno está promoviendo junto a las compañías un incentivo para que los trabajadores que no viven en las áreas mineras o en las ciudades de las áreas mineras se relocalicen y se vayan a vivir a las áreas mineras. Hay un incentivo considerable para que puedan trasladarse y ubicarse en esos lugares para evitar los contagios y la propagación del virus, pero solamente para la familia inmediata, para la familia nuclear cercana. No incluye, supongamos, padres u otros familiares de la familia, ¿no? Solamente la familia más cercana. Y el sindicato no está ni a favor ni en contra, sino que ya esto es una decisión de cada trabajador. Yes. So that's roughly where we're at currently. I'm happy to take any questions from anyone that wants to ask them, and hopefully I can answer them. Okay, very good. No, the good thing for us here is that we are a beer time. Now it's a beer time. It's a glass of wine time, but you are not. No, I can, but it's not probably allowed. Bueno, le hice una broma, le dije que acá a esta hora nosotros nos podíamos tomar una cerveza, un vaso de vino, y que sentíamos mucho que tuviese que tomar café allá nomás, está en la mañana, ¿no? Dice que, bueno, más o menos esa es la situación de los incentivos, que en ese minuto están ahora, porque han llegado a la comprensión, a entender de que parece que el virus va a estar por largo rato, incluso aunque hayan vacunas contra el virus. Por ende, están tratando de reorganizar el trabajo en esos términos y está ahora disponible para que ustedes le hagan las consultas pertinentes. Bien, compañero Carlos Torres, muchas gracias ahí por su gran labor. Estimados, ahora queda, por así decir, el micrófono abierto, por supuesto manteniendo el orden. Les pediría por favor levantar la manito acá, la opción de levantar la mano, si no me equivoco, está en el área de participantes, si no me equivoco. Ustedes pueden hacer clic y pueden pulsar ahí y levantar su mano. De lo contrario, me lo señalizan ahí por la pantalla y les vamos dando el tiempo de alrededor de 4 minutos para cada pregunta. It's going to ask questions.
People have 4 minutes maximum for question. Bien, partamos nomás, estimados. Por favor, queda ahora el micrófono disponible. Buenas. No tengo claro si estamos con alguna especie de control en quién hace la pregunta primero, o puedo partir yo, estimados. Parte Esteban, no hay ningún problema. No habían peticiones antes, así que por favor. Ok. Greg, thank you for your time. Primero que todo, saludar a Greg. La consulta es si nos puede comentar un poquito más con detalle sobre este traslado de personal hacia la ciudad más cercana a la minera, estoy entendiendo. Y en realidad el detalle que me gustaría entender un poco más es si desde que partió el virus, este traslado se generó para estas personas en estas especies de residencias sanitarias. ¿Y cuánto tiempo llevan en este movimiento? Porque si esto partió hace un par de meses allá, debieran llevar, por lo que entiendo, 2 o 3 meses las personas viviendo fuera de su casa y viviendo en una residencia exclusivamente para la gente de la minera en una ciudad cercana. Y es para, en realidad, tomar conocimiento cabal de esta situación, porque estamos buscando nosotros medidas para poder controlar lo que tenemos. Eso, Carlos, por favor, si nos puede ayudar con esa pregunta. Okay. Greg? Yep. They like to have more details about this relocation of families. What are the details of it in terms of what kind of support, what kind of funding, and that is are we talking about people that have been away from their family for all this time, or people that have been in and out connecting with their families? Is that an idea of a permanent relocation, or is it a temporary relocation? Yes, that's a question. Yes. So there's 2 relocations. So the people that are, that their families want to come over while they're at work now, they want to commit to say a month or 2 months. The companies fly them over at the company's expense. They pay for the air flights and pay for all the accommodation, even while the employee's at work. They also get a daily allowance. So it depends on the companies. Rio Tinto give their employees $250 a day, Australian dollars a day. Rio Tinto, that's Rio Tinto. Rio Tinto, yep. They give $250 a day. So usually if the employee's here by himself and his family's still on the East Coast, he'll only get that on his 14 days off. If the families come here, he gets that, they get that for the whole time they're here. And that is a temporary relocation. That's the thing. So and BHP pay their employees $400 for the same time. That's so enough money. That's enough money to survive. Enough money to survive and to cover. That covers accommodation, any meals and stuff like that they need. Yeah. Okay. So that's for the temporary ones. That's want to come over. And then there is the permanent one. Yeah. So if you explain that one, then I'll do the permanent one. Okay. Entonces dice que en este lugar no son tan como residencias sanitarias, sino que es una relocalización temporal por ahora, que las familias pueden estar hasta el final de la pandemia. Y empezó 1 o 2 meses después de los inicios de la pandemia, y todo dependía de las compañías, porque habían políticas distintas, se llegaban a acuerdos distintos en cada compañía minera. Y el ingreso que le daban eran $250 dólares australianos por día, por familia, lo que es bastante dinero, suficiente dinero para que la gente pudiese pagar su hospedaje o en hotel, comida, y estar ahí cerca del trabajador o trabajadora. Ese es un sistema de relocalización temporal. Yes. Okay, so the permanent relocation, the West Australian government are offering $20,000 Australian
for a new home buyers grant. So if anyone wants to relocate permanently, the government will give them $20,000 to assist with buying a home in Western Australia. How much is a house? 300,000, 300 to 350,000. So it's it's a down payment. It's a down payment. yeah, it's a down payment. It's a down payment. And they also forfeit any. We have a thing called sales tax here, like land tax. They don't have to pay that when they buy the house either. So they forego that as well. Oh, So that's what the state government have offered. Okay. Companies like Rio Tinto are offering their employees. They get. They're allowed to cover the cost of 2 cars or 2 vehicles moving from their state to West Australia. So if they've got 2 cars, they'll transport them across to WA for them. They cover the cost of all their relocation of all their furniture and any other goods they've got. They cover the costs of bringing pets over. If you've got a couple of dogs, they'll bring your dogs over. If you've got a horse, they'll bring your horse over. Everything. Yeah. They also have, Rio Tinto have also got a fund amount of money that they will give you for your partner to assist your partner to find work in Western Australia. So I think there's about, Okay. So they give that. Also, Yeah. they give a hand with writing up their resume and everything. They've also give them assistance with, once they move over here, they'll give them extra leave. They'll give them some extra leave so that they can settle, set up their new house and everything like that as well. Okay. The Rio Tinto package is worth about $100,000 Australian per person. Okay. 100,000. Yeah. The only issue is the interstate FIFOs, they get an allowance for flying, so the company fly them from Perth, from the mine site to Perth, and then back to their home state at the company's cost. Yeah. So the people have to commit. If they once they commit to this thing, they lose that. The companies will only pay their air flights to Perth, and then the people have to pay their flights back to Queensland if they decide. So if they decide to go back, if they decide to go back, if they don't like it, they decide to go back, then they lose that going forward. Okay. Y la relocalización permanente incluye el pie para comprar una casa, $26,000 australianos, que es aproximadamente el 10% del pie para comprar una casa en las áreas, en las ciudades de las áreas mineras. Incluye todo el transporte de carga que necesitaras para llevarte hasta el perro y el gato, si era necesario, niños, caballos si tenías, para trasladar hasta 2 vehículos si tenías vehículos, y también hay una asistencia monetaria para que la esposa del trabajador minero encontrara trabajo, apoyo para recapacitarla o reorientarla en esta nueva ciudad. Y al trabajador también le asignaban tiempo extra, le daban días para el traslado, para empacar, para descargar y hacer todo lo que significaba la reubicación. Y la compañía Rio Tinto fue la más generosa con los distintos paquetes financieros para apoyar la relocalización. Claro que si tú decidías no quedarte y te ibas de vuelta a tu lugar original de vivienda, tú tenías que correr con todos los gastos y perdías todo lo que el Estado o la compañía había invertido. So with the Rio Tinto one, if the employee decides to return back to his home state and stay working at Rio Tinto, for example, in the first year, he would have to pay back 100% of the money of the incentives that they gave them. If they decide to return in the second year, then they have to pay back 50% of what the package is worth. Okay. And then later, you don't have to pay. Let's say 3 or 4 years after, you don't pay anything. No, it's only done first 2 years. Okay. Very good. Si tú decidías regresar a tu lugar de origen durante el primer año de traslado, tenías que devolver el 100% de todo lo que se había gastado en el traslado. Si decidías trasladarte en el segundo año, un 50%. Después de los 2 años, si tú quieres irte de vuelta a tu ciudad de origen, no tenías que pagar nada.
I also forgot that package also includes the flight that they pay for the flights to bring all the families and that over too when the remove's on. Yeah. La trazabilidad, están haciendo una pregunta. How was it the tracking the virus, the infection? Because here is a system of following up or tracking the way that people have been infected, or from either finding the hub or where and how that was. So what we have there's an app. We've got a coronavirus app that the federal government put out. So we've got a phone app, so that tracks anyone else that's got the app. There's about I think it's something like 10 million of Australians have got the app on their phone. So if anyone has got the virus and they can tell by your phone you've been in close contact with them, then the government contact you and test you. Also, anyone that comes into WA and Queensland and South Australia is the same. If you come in from interstate, you have to isolate, but you have to isolate in a hotel that the government pay for. So you can't go. You go straight from the airport on a bus to the hotel and do your 14 days quarantine before you can go anywhere. So the states that have got the hard border, we've had no community transfer of the disease. Victoria and New South Wales, where they've had the borders open, they have huge community spread. All our cases in WA and Queensland are all from people that have returned from overseas or have come from interstate. But we manage them by putting them straight into a hotel to isolate for 14 days before they can go out into the general public. But only even if you were in contact with the person that had the virus, only if you have been talking with somebody with the virus. No, so anyone that comes into WA or Queensland or South Australia automatically have to do a 14 days isolation. So 4 days, 14? 14, 10, 1, 4. So 14 days, it's mandatory 14 days isolation in a hotel that the government supply. You can't, the government supply the transport from the airport to the hotel so that you can't, that people can't get loose out into the general public. Cannot run away. Yeah, okay. Yeah. So, cualquier caso sospechoso de contagio, en cualquier lugar, le hacen un seguimiento muy estricto y tienen 14 días en las residencias sanitarias. Hay un control desde el momento en que era identificado como persona de posible contagio por haber estado en contacto con un trabajador contagiado o alguna persona contagiada, un seguimiento y un aislamiento de esa persona, familia o lo que sea, cercanos, en las residencias sanitarias, y todo el transporte, el lugar está completamente sanitizado y controlado por el gobierno federal. Esas son las características de cómo está organizado la sociedad, ¿no? El sistema político. Estimado Carlos, disculpe, claro, ahora tiene la palabra, respetando el orden, ahí levantó su mano Gustavo Tapia, y luego comentamos el tremendo ahí aporte y comentario que hace nuestro compañero Carlos Contreras, que también es para una siguiente pregunta, pero vamos con Gustavo, por favor. Hola compañeros, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Greg la disposición para comentarnos su experiencia. Y mira, nosotros sabemos que en Australia tiene gran presencia BHP, que era BHP Billiton, y acá en Chile incluso tiene, bueno, son los accionistas mayoritarios de Minera Escondida, BHP en conjunto con Río Tinto. Él hacía alusión ahí del buen comportamiento de Río Tinto en Australia, pero acá quería consultarle si hay algo allá también que se esté dando. Definitivamente, si bien es cierto, todavía no está tan en la luz pública, pero es un hecho ya documentado, va a empezar una verdadera racia de despido a trabajadores mayores de 60 años y trabajadores que tengan alguna enfermedad de base, y también aprovechando estos trabajadores que están con algún problema de lo que tenemos acá en Chile, que es el decreto 28, que es los inconvenientes para trabajar sobre los 3.000 metros de altura. Como le decía, eso ya aquí en Chile, y creo que BHP, en este caso socia de Río Tinto, y también BHP siendo
capitales australianos. Estas prácticas quisiera saber si también están ocurriendo o hay algo parecido o tienen noticias de algo que se pueda venir en Australia. Okay. Compañeros, solamente comentarle a Carlitos que a mí me cuesta mucho poder escuchar a Greg, traducir y leer lo que escriben ustedes en el chat simultáneamente. La verdad es que no he podido desarrollar esa capacidad. Te tengo que decir con tiempo, por favor. Greg, can you hear me, Greg? Yep. Well, you said that Rio Tinto has been good there with the union and with the mine in general. In general, You have to drag them. Yeah. Okay. They tried to do things by themselves, especially when they wanted to change rosters, and our employees and our members stood up against them, and then we had to get the government involved. BHP were a bit better, but Rio Tinto, once you finally got them to the table, they were good. But it was that initial trying to get them to the table. We had to get the government involved and the regulator to say that they've got to start talking to their workforce to make any changes. Okay. Well, what the case that they're presenting here is because BHP, which is also an Australian company, I think, as well as Rio Tinto, that they own here and mining in the altitude. So what the rumors said that the companies, as soon as this is easy down a little bit, they're going to get rid of workers that are 60 or more years old in the one hand, because they're more susceptible to get sick. And also they are going to get rid of workers that do have any kind of condition that would have worsened by the virus. That is what they've learned that it may happen in here. Is there anything like that going on in Australia? So when the virus first came in and we first started putting these measures in, the government set up they identified groups that were at risk. They called them at-risk groups. So they were people that were over 65, people that had an existing medical condition, or the local First Nation people like the Aboriginals. Okay. The government organised, the government paid for them to be off work, and they were paid. So those people, that's probably how they were identified, because they were identified in Australia, but the government, those people were catered for. They were sent off work, and by the way, they're back at work now, but when the virus first started, those people were identified as at risk, and the government mandated that they should not be on sites, but they should also not paid. So those people were paid through that pandemic while they were off on that leave. Okay. But so also in Australia, we have discrimination laws. I don't know if they're the same as yours, that you can't be discriminated against at a workplace because of your age. Okay. Or a disability that won't stop you doing your job. You cannot be discriminated. It's a breach of law in Australia. Okay. Well, dice que, bueno, Rio Tinto ha jugado un buen papel porque ha sido presionado por el sindicato. O sea, nada lo han hecho por voluntad propia. Nunca las compañías hacen las cosas que benefician a los trabajadores por su propia decisión. Si el sindicato no es fuerte, las compañías los van a aplastar siempre. Y que allá lo han intentado. Pero una vez que se llegan a acuerdos con ellos, los cumplen. Ahora, desde que en los inicios de la pandemia allá también se planteó la idea de despedir a los trabajadores, al grupo de riesgos. Y los grupos de riesgo eran, claro, la gente que tenía enfermedades de base, a la gente que era mayor de 60 años y a los trabajadores de origen indígena. Y acá existe en Australia una ley antidiscriminación y que nadie puede ser discriminado por su condición, ninguna de sus condiciones, negro, blanco, chico, gordo, homosexual, viejo, indígena, mujer, lo que sea. Entonces, basado en esa ley, ellos no podían discriminar a ninguna de estas personas. Todo el mundo entendió que era un riesgo que estuvieran en el trabajo, entonces se le asignó
lo que llaman allá el salario pandémico, es decir, el Estado los mantenían lejos del lugar de trabajo, pero financiados por el Estado o en algunos casos en planes conjuntos con las compañías. ¿La respuesta del compañero Tapia queda clara, más o menos? Me queda claro, pero a lo mejor igual para que se entienda bien, lo que está haciendo BHP es ahora, en este minuto, Acá, ya así, claro. claro, correcto. Sí, sí, le dije eso. Ya, no es al principio, acá es un poco cuando ya prácticamente, supuestamente creemos, ya saliendo un poco más aliviado el tema, Yeah. empezaron con esta práctica y como digo, es algo real y se está dando en este minuto. Yeah. So what they're insisting, Greg, is that the companies are trying to do, BHP Billiton, trying to do this, get rid of workers with conditions, and that 60 or more at present. Now that things is relaxing a little bit, but it will be a rebound here, unfortunately, because we are not very companies and governments is not playing the role the way they play in Australia. So just on that one, I'll take that back to our national office. Because we're currently through industrial running a campaign worldwide against BHP. So I'll take that back to our national office, make them aware of that's what we're hearing, and okay. I'll get them to make some inquiries on your behalf. Do you want a sort of a small letter with the union logo on the matter, with the more specific cases or something like that? If you just put in your concerns, a letter of concern to me. I'll send it across to our national office and we'll pursue it on your behalf from here. Okay, very good. And also, I apologise for BHP. they're an embarrassment to Australia. Okay. Dice que se disculpa mucho porque él trabaja para BHP y que realmente es una vergüenza para los australianos que tengan esa conducta, pero además él dice que él va a presentar, porque él es un líder nacional allá, él va a presentar esto en la dirección nacional, en el ejecutivo del sindicato, para que se lo hagan llegar a la compañía directamente, pero además dice que si ustedes con el sindicato o la federación, confederación, lo que sea, quiere llegar una breve carta con esta queja, logo incluido, se la hacen llegar a él también la va a llevar y van a presentar esta queja ante BHP, si a ustedes les parece. Gracias, Carlos, sí, me queda claro. Very good. Ahí vamos a quedar con el contacto ahí con Hugo y ver qué hacemos. Yeah, they will see how they deal with that, and they will in touch with you. They will get in touch with you soon. Happy to help out where we can. Dice que van a ayudar en todo lo que sea necesario. Gracias, Greg. Thanks a lot. Bien. Carlos, ahora tiene la palabra Patricio Elgueta, por favor. Another question. Hola, muy buenas noches. Patricio Elgueta de la Federación del Trejo del Cobre. Entré un poquito tarde, representamos a 14.000, estamos integrados en la coordinadora, donde ha sido un placer estar integrado de representación. La pregunta es la siguiente. Nosotros en esta situación en Codelco hemos tenido varios trabajadores y, por qué no decirlo, miles de trabajadores que han estado con el tema del COVID positivo. Llevamos hoy día la estadística alrededor del 3 de julio, más de 3.600 trabajadores, tanto propios como contratistas, el registro que nosotros tenemos. Entonces, bajo esta figura, y ustedes ya lo han vivido, entonces la pregunta mía va para allá. ¿Qué secuela ustedes están viendo con respecto a los trabajadores que han detectado con COVID positivo, que le está repercutiendo hoy día en el tema del trabajo o todavía no son insertados al mundo del trabajo con respecto a esta situación? Y la segunda pregunta tiene que ver con cuando nos fijamos de este tema del COVID, de esta pandemia, uno habla del tema del confinamiento, de los espacios, y también habla de evitar las aglomeraciones. Entonces me gustaría saber con mayor profundidad cuáles han sido las medidas que se han tomado, ya hablamos algo del transporte, pero también hablar de las medidas que se están tomando en las casas de cambio y con respecto al tema de los comedores. Eso más que nada.
Ah, en los vestuarios. Exactamente. Okay. Greg, here from, this is a rep from the state-owned company, which is Codelco. They have altogether, compañeros, ¿solo en Codelco hay 3.600 o en general en la minería? No, en Codelco, tanto propio como contratista. Es el registro- 3.600 había. Sí, hasta el día 3 de julio. 3 de julio. So they have been 3,600 people with COVID in the state-owned mining company. And they are concerned about the sequels. What is your experience about the sequels of workers that have been with COVID, or how many COVID workers you had in Australia? That is the first question. Yes. That is the first question. And the second one is in terms of confinement or quarantine. How do you deal with concentration of people, agglomeration of people in changing room or cafeterias? So, to my knowledge, we haven't had any cases of COVID on sites. As I said, we've got a plan that the government, the companies have to set up this quarantine or the COVID plan that is audited every 2 weeks by the mines department. They have a separate, if there was anyone with any symptoms, so whether they had a sneeze, cough, temperature, they've got a part of the camp where there's an isolation area. Mm-hmm. They have to go to that area and have the tests. If a test comes back all clear, they still stay there while they've got the symptoms. Yeah. Otherwise, they return to work. As far as I know, we haven't had any cases on sites at all. In any mine in Western Australia, we haven't had any cases at all. Let me explain that right away, because that is important, I think. Bueno, dice que dado la forma que ellos han lidiado con la pandemia y con la supervisión de parte del Estado cada 2 semanas y el control que han ejercido con la presión de los trabajadores, la compañía y los departamentos de salud, ellos no han tenido ningún caso de COVID en toda la región donde él opera, que en el sector occidental de Australia. How many miners are in the western side? Well, in the Pilbara alone, so in the iron ore sector, there's an estimated 20,000 workers. Altogether? Yes. Both permanent and contracted out? Yeah, but out of that, when the decision was made to close the border and the people had to relocate for a period of time to Western Australia, there's some employees that chose to stay at home with their families, and they used all their leave. They're using their entitlements, their annual leave and long service leave. Yeah, but overall there are 20,000. Yeah, 20, 25 depending. En el sector occidental, Yeah. donde él es dirigente sindical, son 26,000 trabajadores mineros y ninguno tuvo contagio del COVID. Entonces no tienen ninguna experiencia sobre la secuela y los problemas que puedan tener. And about the other question, the second one on the agglomeration or concentration of people in places or changing room. So camps. So Western Australia, and I'll send you this information later on, Carlos. Okay. So Western Australia, we had like phase 1 lockdowns and restrictions. We had there's up to about 6 different phases. Okay. What happened? So the restrictions that were statewide. So we had a minimum 4 meters distance around anyone. You couldn't have any more than 10 people in a hotel, in a cafe, that sort of stuff. So on sites, all the meals were we don't like. Do you call it a buffet where you have like different meals? They've stopped all buffets. They're prepackaged. Currently, they're prepackaged meals. Okay. They've got different. So now we've gone from the 4 meters per square person. We've gone back to 1 square meter per person now. So that they're allowing more people into the mess halls. Okay. But they every time someone finishes a meal, they've hired extra people in to clean them. So they clean the services. They're not allowed to have shared. Even the utensils are in sanitized in a package.
There's no like you just go and take them out of there's a heap of knives and forks here and you just go and pick what you want. Okay. Everything's sanitized. As I said, the people that work together stay together, and they've worked out their living arrangements. They stay in the same area, so that and they're not allowed to intermingle. The gymnasium and that on site was shut down. Okay. They set up outdoor training locations around for those different little hubs, I call them. So where those shifts, those people in that same shift rotation, they would set up some training equipment, some exercise equipment for them in those areas outside. So they closed anything that was indoors as far as training, exercise. And the meals were limited to the amount of people that could go there. They stopped the buffet and they had sanitized packets with sanitized utensils. And always on mask. Yeah, always a mask off when you're and they don't have so they have their own shower facilities and that, so they're not in a communal shower thing. So. Okay, very good. Dice, bueno, ya las medidas fueron muy estrictas, han sido muy estrictas. Al principio eran 4 metros de distancia, ahora bajaron a 1, ya que tienen las cosas controladas. Y todos los lugares eran sanitizados diariamente a la entrada o salida del turno, cuando los trabajadores se cambian vestimenta. Lo mismo ocurre en los comedores. Toda la comida antes era un estilo buffet, digamos, como cafetería, pero ahora todo está pre-empaquetado, está todo empaquetado, así que tú no tienes ninguna posibilidad de contagio por esa vía. Ahora, y lo mismo para sentarse, al principio eran 4 metros, ahora es 1 metro de distancia. Antes tenían gimnasios interiores, ahora está todo cerrado. Tú puedes solamente hacer ejercicios afuera, también a distancia, una distancia establecida en lugares que están cuadriculados para mantener la distancia si necesitas hacer algún tipo de actividad. No podían haber más de 10 personas en la cafetería, eso es la fase 1, pero ahora ya están en una fase más relajada, entonces han podido ir relajando algunas cosas, pero siempre todos con mascarillas y con elementos de sanitización personal y colectivo. No sé si queda claro la respuesta. Sorry, Carlos. Yes. Part of that too was that links in. So off-site, before they come back to work, they still have to do the COVID test 48 hours before they fly. So there's no chance of them bringing it back to the site. Okay. Y dice, bueno, y volvemos a la idea de que cada vez que, si tú salías por los 7 días, tenía que hacer la cuarentena y todo el control sanitario, así que ningún trabajador tenía posibilidades, si tenía alguna enfermedad, de llevarla, de contagiar a ningún trabajador activo. Así que hubo un control absoluto y una sociedad que responde también con rigurosidad. Bueno, son anglos, ¿no? Son anglos y los anglos son así. ¿Queda claro la...? Sí, muy amable. Muchas gracias, Greg. Ya, muy amable. Thanks, Greg. Thanks a lot for the answer. Carlos, mira, vamos a ir con las 2 últimas preguntas, si es que es posible. Sí, con las 2 últimas preguntas de Felipe Franco, posteriormente Ricardo, si me corrige, ¿verdad? Ricardo Pizarro. There are 2 more questions, Greg. That will be the last one. Yes, sí. Felipe, está silenciado. Ok, me voy a repetir el plato con la pregunta. Y la verdad es que quería saber, y entiendo que no tienen ningún contagiado, pero quería saber si ellos también tenían algún plan en caso de algún contagio masivo, algún cierre temporal de la minera o de la compañía. Y si no es así, si él sabe qué es lo que sucedió en las compañías que él dijo que cerraron, qué es lo que sucedió que finalmente tuvieron que cerrar, si hay algún tipo de KPI, algún indicador máximo o tope que exigía el gobierno o la compañía o los trabajadores para definir cerrar temporalmente. Esa es la consulta, Carlos. Tal vez no me expliqué bien yo, o cuando él habló de compañías cerradas, se refería a sectores no mineros, donde el gobierno tuvo que subsidiar los salarios.
Ah, perfecto. De todas formas, Carlos, si le puedes preguntar si en caso de un contagio masivo había algún plan de cierre y que no lo utilizaron. Claro. Greg, do you have a plan in the event that the sickness or the coronavirus is spread around and it was massive or would affect a labor force? You had any plan, any consideration, anything thinking about it, or it was just you prevented instead of reacting to the problem? Yeah, I think so. The first part of that, in our power station workers down where I work in the southwest, there was a plan because that's essential industry. So, you know, for power supply, so they have to ensure power supply. They had a plan where that if a virus got bad, they had a camp close by and the people would relocate there. They wouldn't be allowed to leave site. They would stay on site at the power stations to run that for a period of time, sort of thing. So that was that one. We worked on the proviso that on the plan that our plan is stop it before it spreads. So ours is prevention more than trying to be proactive, thinking, and we're learning like with these states that like Queensland, New South Wales, where they've got huge spread of, well, they're starting to get huge spread of communal of the virus communally through the community. We don't have that, and so we're learning off them. So their mistakes, we're learning off their mistakes, and and I think probably the good thing about Australia is the size of the country and the open spaces that we got. That, you know, like I live in a town of 3,000 people, but there's 100 kilometres either side of me where there's no one. So it's easier for us to control it. Whereas like the density of your population in a small country definitely makes it a lot harder. Yeah, and poverty as well, you know. Yeah, poverty, exactly right. It brings people together. Yeah. So part of it, the government have obviously already. The government have got a plan if it does there's an outbreak into a mine site. So as I understand it, if there was a case at the mine site, all flights and contact with that mine site would be shut down. People would be restricted to the site. Yeah. And then the government have got a COVID COVID crew. I can't remember what they call them, but it's some nurses and doctors that would be flown to that site to deal with that outbreak. But they would try and limit it to that outbreak only. Like a commando style. Yeah. Okay. Dice que, bueno, que había un plan en la eventualidad que hubiese un contagio masivo para todos los sectores de las esenciales, los servicios esenciales. Pero como este virus se había propagado en una comunidad lejana, por el turismo, ellos aprendieron rápidamente que esto se podía propagar y que entonces tenían que cercarlo y controlarlo. Por eso crearon este plan rápidamente y que había una idea que si esto ocurría en alguna mina, ese sector minero iba a ser aislado completamente y en estilo operación comando, como decimos, iban a llevar todos los servicios médicos a tratar a todas las personas, cerrar la operación minera si el virus se había propagado, sacar a la gente, llevar a los centros hospitalarios, aislar los centros hospitalarios donde había gente con COVID, repito, cerrar la operación hasta un nuevo aviso. Esa era la posición del gobierno y en el caso de Australia, la densidad es muy distinta al caso de Chile. Allá es un territorio muy grande, entonces la gente no vive tan aglomerada. No hay lo que el ministro que no tenía idea de que en Chile había tanta pobreza y hacinamiento, ¿no? No tienen esa realidad, pero había una disposición de cerrar cualquier operación esencial o de cualquier orden si el contagio se masificaba, pero no fue necesario porque previnieron en lugar de reaccionar a la pandemia. Sorry, Carlos, one thing I forgot. One of the important things that with the camp situation and people like the FIFO workers coming in is on site,
at the mine site itself, those people work separately. So if there's anyone that's a community person that's working in that mine site, they don't have any contact with those. They work in a different part of the mine site. So the chances of getting community spread out into the remote communities is lessened because they're isolated from those people. So if you've got a mine site that's close to a town in the Pilbara, the people from the town that are working there they don't have any contact at all with the FIFOs. They put them in a different part of the mine, so they're isolated. Yeah. Y lo otro dice es que desde el principio, si había algún trabajador de la mina que no vivía en la ciudad o vivía fuera de la ciudad minera o no entraba en contacto con ninguna persona que proviniera de una comunidad afectada o donde hubiese habido contagio, y los trabajadores que podían provenir de una comunidad o de un barrio o de una ciudad donde había contagio trabajaban en un lugar distinto en la minera hasta que se verificara su estado, pero además pasaban la cuarentena, pero mantenían las medidas de compartimentación del trabajo y de la distancia física desde que se enteraron de la gravedad del virus, ¿no? Eso es lo que explica. Igual que acá. Perfecto. Vamos con... se nos suma una última pregunta después, Carlos, por favor. Vamos con el compañero. One more question, Greg. I've got as much time as you want. Dice que tiene todo el tiempo, que reservó este tiempo para trabajar con ustedes. Ya, fantástico, perfecto. Y vamos con un par de preguntas más. Por favor, compañero Pizarro, tiene la palabra. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Pizarro. Pertenezco a FESAM, director de FESAM, y el sindicato base mío es de Minera Los Cambres. Soy director igual que Felipe, misma organización. En primera instancia, agradecer la oportunidad de participar en esta conversación con Greg, que me parece súper enriquecedora. Agradecer especialmente la buena voluntad que ha mostrado Greg en responder las preguntas. Y la mía se enfoca en lo siguiente: si la organización a la que pertenece Greg tuvo participación en la definición de los protocolos que se están aplicando para el control del COVID. Porque no cabe más que felicitarlo por el nivel de resultados que han tenido ellos. Y la otra pregunta, en el mismo sentido, si organizaciones superiores que representan a los trabajadores también tienen participación en los protocolos que se definen a nivel gubernamental, porque en el rubro de la minería en Australia el resultado ha sido excelente. Entonces, hay muchas cosas que deberíamos copiar y me interesaría sobremanera saber el nivel de participación en los protocolos que se han definido. Okay. Eso. Greg, the question here is about the protocols and the measures the companies, the government, and the union, I guess, put together to protect the labor force, the workers, from the COVID. Did the CFMEU participate in the elaboration or crafting any of these protocols or agreements about how to protect workers in the mining sector? And did other labor entities, I don't know what you call the national, like here we call it the Central Trade Unions, or Canada is the Labor Congress, at that level, at the national level that encompass different unions, did play a role in crafting any of the protocols and a system of protection for workers and in agreement with the government or large companies? Yeah, so there's two different levels. So there's national and then state level. So nationally, our peak body is called the ACTU. So that's what our union, that would be the same as your confederation. So that's they deal with the federal issues with the federal government, sort of trying to get this. So they're working on the paid pandemic leave that would cover people nationally. That sort of stuff that they're working there. We have our national secretary sits on that executive for the ACTU. So we have input on a state level.
personally, we deal with the companies when like things around rostering and stuff like that that personally affect the workforce. Where there's sort of industry-wide reform or industry-wide changes had to be made, there was a tripartite body set up with government, company and the unions. Our union body in West Australia is called Unions WA. They lobbied we all had meetings, all the different unions in Western Australia met with Unions WA that covered different sectors of the workforce. So it covers your school teachers, your miners, your precarious work people that are doing cafes and stuff like that, university staff. So all the different unions that cover all the different people met with Unions WA. We then met, we had the Minister for Mines and that met with the unions that concerned with mining, asked us what we thought. Then he met with the industry the industry representatives. And then after he took that, he got us all into a room and we discussed and went through the pros and cons of all the protocols. He took all that and the final say was his. So he had the final decision on what was agreed and what wasn't. But the good thing about it is he's also an ex-union official. So he's sort of erred on the side of, on the side of caution with the unions more. But I think the companies in Western Australia especially realised that this is the one time they need the unions because everyone needed the same thing. We needed our members to be at work because they needed to earn a living, and the company needed the people to be at work so they could continue to make their exorbitant profits. Okay. Dice que bueno, en esta pandemia, afortunadamente las compañías se dieron cuenta que ellos necesitaban a los sindicatos y que para salir de esta situación tenían que trabajar con los sindicatos. Que aquí ya no era un tema de cuánta plata, o más plata o menos plata, sino que ellos tenían que definitivamente llegar a acuerdo con los sindicatos. Entonces aquí hubo comisiones tripartitas, compañías, sindicatos y gobiernos para establecer los protocolos, tanto a nivel federal, que es el nivel nacional, con la central de trabajadores, y a niveles regionales con las federaciones regionales. A nivel nacional, las compañías con el Estado y los gobiernos y los sindicatos establecieron los protocolos generales para enfrentar esto, y los sindicatos regionales, en el caso de él, se ocuparon de la implementación. Previamente a eso, los sindicatos tuvieron sus propias reuniones para llegar a sus propios acuerdos y diseminarlas con el resto del sindicato, compartirlas y llegar a acuerdos sindical primero a nivel nacional y a nivel regional los sindicatos, y después con eso negociar con el gobierno y con las compañías, haciendo lobby y con todos los sectores laborales del país, de profesores, trabajadores de los servicios, comunicaciones, metalúrgicos, lo que les permitió llegar a acuerdos sólidos, pero tuvo una participación activa y directa el gobierno, tanto a nivel federal como a nivel de las provincias o estados. De esa manera pudieron enfrentar esto del modo que lo han enfrentado. ¿Queda claro? Algo más, parece que está ocupado el compañero que está moderando, ¿no? Yo conforme con la respuesta, gracias. Ya. No, Carlos, para nada, perfecto. Vamos para cerrar ahora la ronda de preguntas, Carlos, y Greg, por supuesto, vamos a darle ahí el espacio, y se nos incorporó, bueno, desde un comienzo, y es bueno en todo este ambiente tan masculinizado, ¿cierto?, que es la minería, nuestra compañera Leslie Donoso, que va a hacer una pregunta ahora para Greg. This is the last question, the very last question. It's a sister from the union. It seems that it's the only one present, so she's going to ask you something. Okay. Good evening, Greg. Hey, very good. Oh, morning. Good evening. Nice to meet you. My name is You too. Leslie. I am journalist of Federación Minera de Chile.
I have a question for you. It's about your opinion. Do you think that stopping mining in Chile with more than 4,000 cases, almost 5 cases, should be a correct measure? What would you have done in Australia with this reality? What do you think? As I said before, I think we're unique. We're in a lucky situation because of our vastness of land and minimal population and the remoteness of our mine sites. So it's easier for us to shut down, say if one mine site had an infection or an outbreak, it's easier to shut down a little section. I'm not sort of, I don't know how close your mining communities are all together. But I think it comes a time when people's lives and people's safety and people's health comes before profits. But in saying that, we want people that if they do have to have a shutdown, it shouldn't be at the expense of the employee. There should be, if that's the measure that has to be taken, there should be appropriate assistance for employees to make sure they can provide for their families, so that communities can continue to thrive and prosper and be healthy. It's a hard question, but I think the main thing is, if that's the measure that's required, if that's where it's heading and it's getting that bad and there doesn't seem to be any controls working, I think that's probably a logical step at the end of the day, but it shouldn't be as I said, it shouldn't be at the expense of the employees, and it should be, above all, workers' health and safety should come before anything, any profits. Okay. Compañeros, bueno, la pregunta era acerca si en el caso de que hay 4.000 o 5.000 trabajadores contagiados, cerrar las operaciones no es una medida, sería una medida que allá ellos podrían tomar, o sea, una medida correcta. La respuesta, él dice que bueno, ellos viven una situación afortunada, porque en Australia, por el hecho de que son una isla y que pueden separar, la distancia permite mantener alejado y mantener la cuarentena o la distancia física, es más difícil que el contagio se propague como se ha propagado acá. Pero que además, en el caso de ellos, la opinión de ellos es de que la salud y seguridad de los trabajadores es lo principal. Que el lucro, el profit, viene en segundo lugar. Y que si en una situación extrema hay que parar la producción porque hay un contagio masivo, bueno, habría que hacerlo. Pero en ningún caso los trabajadores tendrían que pagar por esa situación y tendría que haber, pagar en el sentido que no puedan mantener a sus familias, que no puedan sufragar los gastos que necesitan sufragar. Entonces, ante una situación extrema hay que llegar a acuerdos tripartitos de modo tal que en ningún caso, ante una eventual situación de esa naturaleza, los trabajadores tengan que sufrir sus efectos. Pero la situación en el caso de Australia insisten que son afortunados porque es muy poco posible que se enfrenten a una situación como la que mencionaba la compañera. Hopefully that answered your question, Leslie. Oh, thank you. Very good. I'm clear. Thank you. ¿Te quedó claro? ¿Los quedó claro a todos? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra consulta, pregunta, opinión? ¿Tendrá trabajo por allá, Greg? Para él, para ver el currículum. There is a joke here, is someone want to send his curriculum vitae, see that he can get a job there. Happy to help if we can. Dice que está muy feliz, dispuesto a ayudarte si puede, pero tienes que hablar inglés. No problema. ¿Estamos, compañeros? Sí, bien, Carlos, sí. Bueno, primero que todo, agradecer la presencia de todos los compañeros que están acá presentes, ¿no? También ahí comentar en el chat de parte de Esteban, ¿cierto? Bueno, ahí nos da las gracias porque también ellos son
considerados para esta instancia, en estas reuniones, y eso es lo más importante desde nuestro punto de vista como confederación, pues, o sea, el unir ahora fuerzas es más vital que nunca. Así que eso, y bueno, dar las excusas en nombre de Hugo Carlos, porque se tuvo que retirar hace unos minutos atrás, y me dejó ahí la misión de despedirme, ¿no? De darle las gracias a Greg ahí, en nombre de por supuesto, de la confederación. Así que ahí me voy a lanzar, me corrige tú, Carlos, cualquier cosa. Thank you, Greg, for participating and making the great effort to be with us in this meeting with the Chilean Mining Confederation and to share all this important information for us. Thank you very much, Greg. Thank you, gracias. I'll try and over the next couple of days, I'll try and put all my notes into a Word form and send it through to you, Carlos, so that you can distribute it if I've missed anything. I'd like to thank you for the opportunity. I'm happy to talk at any stage that someone, as you know, I like talking, so happy to talk with anyone at any stage. When we get the time differences right, the next time it'll be better. Sorry, but I apologise for Monday too, or my Monday, your Sunday. Well, it was my Monday, probably my mistake. My Monday was my Tuesday, yeah. So I'd just like to thank you again, and hopefully everyone stays safe and be healthy. Thank you very much. I'm going to translate that, Greg. Dice que tiene toda la disposición del mundo, que a él le gusta hablar, por si no se han dado cuenta, así que para él no es un problema poder compartir con ustedes, y que en los próximos días también va a enviar los protocolos, los manuales que ellos han utilizado allá para lidiar con esta situación, y que entendió muy claramente lo que dijo el compañero en inglés, que la verdad es que no había nada que corregir. Así es que eso por ahora. Cualquier cosa, dicen que no tengan duda en comunicarse, y que están disponibles, y que se disculpa porque el lunes ahí hubo una confusión con respecto al día, pero que fue solamente una confusión, y que tiene todo el tiempo que ustedes cuando ustedes lo necesiten para cualquier intercambio y apoyo como el que mencionaba al principio con BHP. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Carlos. Thank you, my friends. Gracias. Muchas gracias, amigos. Thank you. Thank you. See you. Thank you, Greg. Gracias. Thank you. Gracias por el gran Bye. mix, Carlos, y quedamos en contacto con Greg. Muchas gracias. Sí. Buenas noches Claro, para todos. cualquier cosa. Un día para allá, para Grecia. Carlos, ten cuidado con Claudio. Está bien, mira, la competencia, como dice el mercado, le hace bien al país. No. Como decía Así Carlos, que, no way. no way, yo sé. No, si el único problema a veces cuando uno tiene que hablar con alguien como de Australia u otros países, que tiene un acento muy duro. Pero aparte de eso, con el tiempo se educa la oreja. También. Buenas noches, compañeros, que lo pasen bien. Perfecto. Cuídense. Buenas noches. Cuídense Muchas mucho. Gracias por la Chao, invitación. my friends. Que estén muy Chao. bien. Hasta luego, gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.